La división audiovisual del Grupo Esferas presenta Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez. Muy buenas tardes. Agradecido con la vida una vez más por esta oportunidad. Para mí es un privilegio compartir con todos reflexiones sobre nuestra vida, sobre nuestros aprendizajes y cómo disfrutar el proceso para alcanzar resultados. Esferas en la Radio es un espacio interactivo donde compartiremos herramientas para crecer y ayudar a otros a hacerlo también. Hoy estamos de aniversario. Hoy inicia la 4ª temporada de Esferas en la Radio. Muchas personas han pasado por acá, muchas instituciones han colaborado, muchos patrocinantes han estado con nosotros. Pero hoy quiero compartir con ustedes aprendizajes, recuerdos, memorias, situaciones que sin duda alguna van a removerlos profundamente y hacerlos recordar también lo que hemos compartido en Esferas en la Radio. Desde entonces estuvo como ejecutiva de ventas Ivonne González, quien me acompañó para ese momento. Estuvo además un personaje que hoy traje para que compartiera con nosotros, porque hoy vamos a hacer algo así como conversaciones con un contador de historias o entre contadores de historias. Quien les habla es Alejandro Ordóñez, que el año que viene cumple 40 años haciendo entrevistas. Mi certificado de locutor es 7883 desde el año 79. Así que de ahora en adelante lo que vamos a compartir son memorias y aprendizajes en todo este tiempo en Esferas en la Radio y cómo lo converso yo con otro contador de historias. Por supuesto, este proceso no es solamente mi proceso, es un proceso que involucra a muchísima gente. Y por supuesto, la audiencia de Esferas en la Radio, que además me han llamado muchísimo a lo largo de estos 4 años, me han llamado para hacerme sentir que no estoy solo, que son muchos los que estamos en la iniciativa de crecer y ayudar a otros a hacerlo también a través de herramientas que nos permitan consolidar nuestro propósito de vida. Hay una enorme dificultad en trazar la ruta para alcanzar nuestro propósito de vida. Y en esa cruzada se han alineado muchas personas que sin duda me han llenado de mucha satisfacción. Muchos seguidores, no solamente en las redes sociales, sino por teléfono, a través de mi WhatsApp, a través de las redes sociales, nos manifiestan el aporte que han dado cada uno de los entrevistados. Cada uno de esos entrevistados han dado su visión de vida, sus aprendizajes, nos cuentan su historia. De manera que yo soy un contador de historia porque cuento las historias que me cuentan los demás. En ese proceso de encontrar aliados, me encontré con este personaje que hoy traje para que conversemos. No para entrevistarlo, sino para conversar con él, porque esto que ocurre entre bastidores, entre él y yo, es justamente encontrar una traducción real cuando nos conectamos con la fuente y podemos entonces encontrar respuestas que buscamos para nuestro propio proceso, pero también compartirlo con los demás. De manera que uno de nuestros hashtags favoritos es comparte lo aprendido, porque compartimos con todas las personas que reciben nuestra información de una forma u otra, o a veces simplemente porque nos observan, porque quizás la mejor manera de influir sobre los demás es obrando, es que seamos coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos, porque al fin y al cabo solo lo verdadero permanece cuando los hechos demuestran que lo que tú dices es verdadero, es auténtico. Y si sembramos lo mejor de nosotros, lo mejor está por venir. Por supuesto, en ese proceso quiero destacar, aquí tengo el audio que me envió Elba Escobar, porque Elba Escobar fue la que comenzó con este proceso. Quiero que escuchemos a Elba Escobar para entonces entrar con nuestro invitado de hoy, que además forma parte de Esferas en la Radio, también forma parte de Esferas en la Radio, como yo también formo parte de todos sus proyectos. Hola amigos, les habla Elba Escobar para Esferas en la Radio, de mi hermano del alma Alejandro Ordóñez, fascinada de tener la oportunidad de hablarles de mi experiencia con respecto al éxito. No importa lo que sea que hagamos, todo es efímero, pasa en este nivel físico. En mi experiencia el éxito es encontrar calidad de vida dentro de nosotros mismos, encontrar eso que nos conecta con la felicidad de servir, la felicidad de ser mejores seres humanos, la felicidad de dar amor a la gente querida y también a la gente que no conocemos, de mantener el mundo lleno de bendiciones. Eso es para mí el éxito, tener la posibilidad
de trascender los momentos difíciles, confiando, teniendo fe. Cuando uno tiene una vida así y llega anciano con una vida así, capaz de dar amor y de dar bendiciones hasta el último momento de tu vida, eso es una vida exitosa para mí. Dios los bendiga. Ayer estaba conversando con mi querida hermana Elba Escobar y ciertamente estamos tan alineados con lo que sentimos y pensamos que ya ella está estudiando incluso la psicología de las leyes espirituales y su aplicación y cómo lo conversamos ahora con tanta naturalidad, porque antes era así como un mito, como que un tabú y de pronto no hablábamos con claridad acerca de las leyes universales y sobre todo cómo aplicarlas en la vida y compartirlas con los demás. Así que bueno, después de agradecerle a Elba Escobar, quiero entonces presentar a este compañero de vida que me ha permitido además encontrar respuesta, porque cada vez que yo converso con él me cuenta sus historias y yo le cuento las mías y surgen otras historias que estamos seguros que van a ser llevadas al cine, historias que vamos a convertirlas en productos audiovisuales. Estamos desarrollando varios guiones simultáneos, pero lo que estamos es contando historias, contándole historias a los demás para que cada quien pueda identificarse y encontrar respuestas. Ahora quiero darte la bienvenida, mi querido Wildy Rivero, a Esferas en la Radio. Hola Alejandro, gracias por la invitación al programa. Complacido de estar presente hoy en el aniversario de Esferas en la Radio. Recordar la primera oportunidad que tuvimos de compartir, que fue en diciembre del año 2010, en un evento social donde conocí el proyecto de la revista Esfera, y 3 años después tuve la oportunidad de visitarte con tu programa Esferas en la Radio, y creo que ese fue el punto de inicio a lo que yo llamo el viaje del héroe. Las historias surgen porque los seres humanos por naturaleza tenemos obstáculos y de alguna manera estamos dispuestos o que queremos superarlos, y creo que allí ocurrió el principio de mi historia. La verdadera historia comenzó ese día cuando me invitaste al programa de radio y en medio de la conversación preguntabas cuál era mi visión de éxito, y allí me quedé en silencio. El miedo me atacó y no sabía qué responder. En ese momento entendí de que tenía que empezar a buscar las respuestas a las preguntas o las inquietudes que me había hecho durante años, y empezó el proceso o el viaje como tú lo llamas, el viaje de regreso al origen. Y en ese regreso al origen empecé a valorar, a entender el significado del valor como palabra, y a valorar todo lo que me hace ser Wildy. No lo que me hace hacer, sino lo que me hace ser. Y para entenderlo, por supuesto, tuve que vencer algunos obstáculos. Dice José Jacinto Muñoz que no hay obstáculos, si no hay obstáculos no hay desafíos. Entonces, definitivamente tuve que darme cuenta de cuáles eran mis mayores obstáculos, entre esos hablar, traducir en la palabra oral todo lo que soy, lo que siento, lo que pienso. Definitivamente siento que tu programa de radio es como una sesión, es una sesión de coaching, aunque poco en nuestras conversaciones poco tocamos esa palabra o lo utilizamos. Estoy convencido de que definitivamente ha sido la oportunidad para darme cuenta de quién soy y qué estoy dispuesto a hacer para avanzar, para mejorarme, para superarme y definitivamente para compartir experiencias y aprendizajes con el mundo. Porque definitivamente si algo me he permitido comprobar en estos 2-3 últimos años de aprendizaje, es que tenemos una gran limitante, y es que no conocemos cuál es nuestro propósito de vida o cuál es nuestra propuesta de valor al momento de hacer algo. En estos días pensaba, o mejor dicho, reflexionaba que pasamos por la vida viviendo por obligación y no por motivación. O sea, nos levantamos y sabemos que tenemos que rendirle culto al tiempo, es decir, tenemos muchas cosas que hacer al día. Cada vez tenemos más cosas que hacer para poder alcanzar los resultados que nosotros pretendemos alcanzar, sin darnos cuenta que a veces la vida nos está llevando por otro lado, o sencillamente ese es el escenario para darnos cuenta de qué es lo que realmente vinimos a hacer en el mundo. Para aquellas personas que creemos que hay una fuente, lo que tú llamas la fuente,
o ese ser supremo, o esa fuente de energía, o esa matriz, como todo lo que queramos llamar, cada quien tiene su nomenclatura religiosa, para reconocer que hemos venido a la vida a cumplir una misión. Definitivamente tendemos a asociar el propósito de vida con algunos objetivos puntuales, como por ejemplo constituir una familia. A veces tendemos a creer que constituir la familia es el propósito de vida, y eso es uno de los objetivos que tenemos que alcanzar en la vida. Sin embargo, el propósito de vida siento que está alineado con esa razón de ser. Tuve la semana pasada, como te comentaba en nuestras conversaciones, de iniciar un diplomado en coaching. Confieso que tenía mis inquietudes y también mi predisposición, mis creencias limitantes al respecto, porque ahorita hay un fenómeno del coach. Todo el mundo habla del coach, pero cuando tengo la oportunidad de ver la experiencia, me doy cuenta de que el coach es el menos coachado. Es decir, es el que más necesita ayuda. Entonces, en aras de conocer en la materia y de poder aclarar términos, la semana pasada tuve la oportunidad de iniciar un diplomado con la profesora Cándida Luna en la Universidad del Zulia sobre coaching integral. Y me di cuenta de que durante mucho tiempo he estado inmerso de preguntas y que tenía la necesidad de responder esas preguntas. Y que parte de ese proceso también estaba en ayudar a otras personas a que respondieran sus preguntas. Pero ¿de qué manera hacerlo? Definitivamente, al darme cuenta de que necesitaba encontrar mi propósito de vida, también pude ver en los rostros de mi entorno que necesitaban encontrar ese propósito de vida. Pero ¿quién soy yo para decirle que tienen que hacerlo? Sabes que hay un personaje, es un personaje de la Marvel, ¿no? Sabes que la vida me entrega mis señales a través de diferentes mecanismos. Puede ser a través de una entrevista, de un libro, puede ser de un personaje que aparece de pronto a mi lado y me lo dice en un carro por puesto o en un autobús, o de pronto es el chofer del taxi, o de pronto es una película, o de pronto es un personaje de esos que uno cree que son como que para entretenimiento, pero ciertamente me dejó mucho esa frase que dijo el Doctor Stranger de la Marvel. Y la escena es la siguiente. Él pierde la habilidad de manejarse con las manos siendo neurocirujano y anda buscando en el continente asiático, en Nepal, la respuesta a eso, de por qué razón eso le ocurre y de qué manera restituir las células para poder volver a operar. Y se encuentra con su instructora, que es su mensajera, y la mensajera le dice dos cosas que yo te he dicho en alguna oportunidad. En tu afán de buscar la respuesta, se te olvida lo más importante: dejar de ser tú, dejar de ser stranger para ser tú. Porque ciertamente el ego te va jugando muy malas pasadas en el camino, porque entonces tú crees que lo que te han hecho creer que es verdad es el camino que debes seguir y ahí está tu propósito de vida. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es desaprender lo que te hicieron creer que era verdad para reconstruirte a partir del recuerdo, recordando cuál es tu origen. Y es en la parte final de esa expresión que dice la instructora, que es la mensajera del Doctor Strange, le dice: tú no te das cuenta que es la muerte lo que le da sentido a la vida. Porque cuando tú sabes de cuánto tiempo dispones, es cuando tú defines con claridad qué vas a hacer mientras naces y te vas en este plano, para entonces aprovechar el máximo tiempo posible y poder elaborar la ruta para alcanzar tu propósito de vida, que no es aquello a lo que nosotros nos enfocamos, porque de pronto nos graduamos en la universidad y ya sentimos que ya ese no es nuestro propósito, porque confundimos metas, confundimos objetivos y confundimos propósito de vida. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más importante desde que yo te entrevisté la primera vez en cuanto a la definición de tu propósito de vida? Bien decía Steve Jobs, la mejor invención de la vida es la muerte. Definitivamente mi mayor aprendizaje ha sido darme cuenta quién soy. Soy una persona de pensamiento, de un pensamiento profundo. Me gusta muchísimo analizar las cosas, sobre todo hacer un análisis autocrítico de quién soy cada día, porque cada día me cambio, cada día me transformo, cada día mejoro, porque tengo la oportunidad de darme cuenta. Y el darme cuenta creo que es el mayor regalo que la vida me da. Yo lo llamo darme cuenta, otros lo llaman conciencia.
Lo cierto del caso, Alejandro, es que yo creo que la mejor manera de poder traducir mi aprendizaje tiene que ver con una historia que decidí escribir. Esta historia se llama Crearte Media. Crearte Media es mi proyecto de emprendimiento. Y hace un mes tuve la oportunidad de hacer la defensa final del proyecto en el Diplomado de Formación de Emprendedores que facilita la Universidad Rafael Belloso Chacín. Y recuerdo que para poder hacer las presentaciones, lo primero que me decían es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema al que te estás enfrentando para emprender? Y un día antes, todavía no tenía claro cuál era la primera parte del discurso, qué iba a decir para conectar emocionalmente a las personas. Creo que más de uno estamos seguros que hemos vivido la experiencia en la que queremos hablar y sentimos que las personas no nos escuchan. Y decidí enfrentarme a mi realidad. Mi mayor limitación, desde que recuerdo, ha sido que las personas me recuerden mi nombre. Recuerden el nombre Wildy. Por supuesto, vengo de una familia maravina, donde durante una buena temporada, vamos a llamar algunas décadas, se puso de moda esto de hacer nombres compuestos. En la búsqueda de mi historia personal, mi mamá todavía no tiene la respuesta de por qué mi papá decidió llamarme Wildy. Y definitivamente siempre me enfrenté a muchísimos obstáculos en mi crecimiento para que la gente pudiese pronunciar bien mi nombre. Tomé eso como premisa para presentar el problema de mi proyecto de emprendimiento. Y tenía que ver definitivamente con entender y traducir en palabras qué significaba Wildy. Wildy, de Wilfredo y Diana, que son el nombre de mis padres. Y el escenario fue definitivamente el proyecto de emprendimiento. Creo que ese proyecto de emprendimiento y el diplomado me permitió armar todas las piezas del rompecabezas de nuestro proceso de transformación y crecimiento. Definitivamente estamos en una Venezuela que necesita reinventarse. Y reinventarse no es más que cambiar de perspectiva. Es decir, necesitamos cambiar el lente que estamos utilizando con nuestra cámara para ver con un nuevo enfoque las cosas que nos están ocurriendo y entender el para qué está ocurriendo, más que el por qué. Para concretar tu pregunta, mi mayor aprendizaje ha sido reconocer que soy un ser humano en esencia, de que tengo obstáculos. Mi primer obstáculo fue entender para qué estaba mi nombre, Wildy. Para mí no es más que poder complementar e integrar dos aspectos indispensables en mi vida. El emprendimiento, como esa fuerza de arranque, y la gerencia de proyectos, como esa estructura que moldea y acopla esa pasión, esa iniciativa de hacer las cosas. Crearte Media definitivamente ha sido esa historia que decidí escribir porque me di cuenta que, aparte de esa creencia limitante que yo tenía sobre mi nombre, mi entorno estaba demandando algo común, que era poder funcionar con utilidad para este país. Eso tiene que ver con el escenario. Y ese escenario que yo llamo Crearte Media es esa incubadora de ideas y de talentos que nosotros los contadores de historias, porque todos somos contadores de historias, necesitamos para poder compartir las experiencias de aprendizaje con el mundo. Yo te lo he comentado varias veces, aunque la gente no lo crea, mi mayor limitante siempre ha sido traducir en palabras, sobre todo orales y escritas, todo eso que siento y pienso. Porque yo por naturaleza me siento que soy una persona compleja. Y eso lo he podido ver o percibir cuando hablo con las personas. Es decir, definitivamente he sentido que al momento de hablar las personas se conectan conmigo. Pero yo creía que era con las cosas que estaba diciendo. Entonces yo en ese afán de querer encontrar esa respuesta o entender ese procedimiento, me estaba perdiendo lo más interesante de eso, que era el proceso de conexión y de compartir con las personas la historia de vida que cada uno tiene. Definitivamente esta historia de Crearte Media lo que busca es que nosotros nos atrevamos como seres humanos, en este momento los venezolanos, a aprender, a estar dispuestos a aprender y reconocer que somos un país joven con una gran necesidad de integrarnos, de superarnos y de mejorarnos para contarle al mundo quiénes somos y lo que estamos dispuestos a hacer. Ahora, sin duda que el estado de conciencia, cuando tú elevas la frecuencia, porque todo se trata de qué manera nosotros nos movemos en la frecuencia correcta, elevar el estado de conciencia significa cambiar de perspectiva.
y tú cambias de perspectiva en virtud de tus creencias. Y hablaste de una palabra que es mágica para mí, la palabra creer. Porque creer es crearte. ¿Pero en qué? Lo primero que Alejandro Ordóñez, señores, Alejandro Ordóñez es el mago de las preguntas. Eso quiero compartirlo con ustedes porque Alejandro tiene la habilidad de hacerte esas preguntas que te llevan a detenerte. Que definitivamente es uno de los verbos sagrados de los que tú hablas, Alejandro. Detenerte para evaluar qué es eso que vas a decir. Si definitivamente vas a rectificar o vas a ratificar algo que definitivamente tiene que ver con tu convicción, con lo que te hace ser. Ahora, ¿en qué creer? Es una pregunta valiosísima, sobre todo en estos tiempos y en este país, donde tenemos tanta información. Como yo sé que te hace falta pensarlo, voy a hablar de mis patrocinantes y voy a dejarte que para la segunda parte desarrolles el tema en qué debemos creer y cuál es la importancia de creer y asociarlo con la palabra fe, que también es tan importante para poder crear el escenario que deseamos para nuestra vida y cómo ha funcionado en tu vida, porque además tú has tenido demostraciones fehacientes y a veces sobrenaturales y mágicas que te han permitido creer en tu proyecto como emprendedor y además en creer en ti y en lo que tú eres capaz de hacer, como para dejar de ser Wildy y ser realmente tú. Ya regresa Esferas en la Radio. Continuamos con Esferas en la Radio. Hola, te habla Patricia Velázquez para Esferas en la Radio y estás con mi amigo Alejandro Ordóñez. A veces queremos obtener resultados, pero no queremos hacer el trabajo para obtener ese resultado. Queremos la gratificación instantánea. Pues así no vamos a obtenerlo. En el momento que comiences a enfocarte en el proceso, te vas a dar cuenta que el resultado es irrelevante. Decidí compartir con ustedes el mensaje de Patricia Velázquez, no solamente porque es nuestra aliada y hemos compartido tantas experiencias juntos, sino porque justo de la pregunta que quedó en el aire con Wildy Rivero acerca de la importancia de creer y en qué debemos creer, el proceso es fundamental. Así que gracias a Patricia Velázquez por siempre mantenernos enfocados en lo que significa el proceso y la importancia del proceso más allá del resultado. Y continuamos con Wildy Rivero. Él tuvo tiempo suficiente para analizar esa respuesta que es trascendental porque su proyecto de emprendimiento además tiene que ver con la importancia de creer. Tras bastidores conversábamos, Alejandro, para ser más precisos en la respuesta, ¿qué significa creer? Yo soy partidario de cada vez que tengo la oportunidad de compartir con alguien y invito a que la persona busque el significado de las palabras. Y no se quede solo con eso que nos hicieron creer, ¿no? Culturalmente hablando nos hacen creer cosas y a veces nos dejamos llevar por esa corriente. Definitivamente, ¿en qué creer? Yo creo en crearte. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque para mí crearte significa aprender. Creo en aprender, creo en el reflejo que son todas esas personas con las que coincido día a día y de que definitivamente algo me están mostrando y me están diciendo para aprender. Creo en mi esencia, creo en mis talentos y definitivamente creo en la historia. Si la historia está presente en nosotros, tiene una razón, tiene su propósito y es ayudarnos a aprender aprender sobre quiénes somos, qué hemos venido a hacer en esta vida y cuál es el legado que vamos a dejar. Eso que dice Patricia Velázquez me parece significativo porque una de las mayores limitaciones a las que yo me enfrentaba era creer en el proceso. Estaba solo enfocado en los resultados porque vivía por referencia y no por experiencia. Es decir, vivía la vida del otro, esa vida que me hicieron creer haciéndome responsable de que eso ocurrió para aprender algo también en mi vida, y el perderme el proceso, el no disfrutar ese proceso de aprendizaje me estaba haciendo una carga muy grande y dejaba cosas pendientes en el camino, hasta que finalmente me dispuse
en desaprender para volver a aprender. Creo que esa es la metodología más efectiva en la que yo creo. Y yo creo porque hay un abanico de posibilidades, lo hablábamos. Y uno escoge cuál. Y tú escoges esa posibilidad porque hay algo de esa posibilidad que te conecta. Que bien sea con un conocimiento o desde tu sabiduría, pero te conectas con ello, con ese fenómeno. Y esa conexión del desaprender para volver a aprender me permitió construir una mejor versión de mí. Una versión con la que yo me sintiera alineado, con la que yo sintiera paz. Hablaban estos días con una conocida sobre qué significa la felicidad. Y por primera vez le pude decir con firmeza y seguridad que para mí la felicidad es ese estado constante de paz y equilibrio que siento conmigo mismo. A veces el ego nos hace creer capaces de hacer muchas cosas y nosotros retamos al ego. Y en eso de reconocer el proceso me di cuenta que muchas cosas de las que estaba haciendo no me estaban dando paz. Sí, era capaz de hacerlo, pero no me estaba dando paz. Y el no darme paz me deterioraba emocionalmente y físicamente. Entonces yo mismo estaba provocando enfermarme. Y creo que estamos tenemos las herramientas y los recursos necesarios para empezar a creer en nosotros mismos. No en vano, hemos conversado varias veces de que por alguna razón nacimos en este país y nos estamos enfrentando a estas circunstancias. Decía un reconocido conferencista por el cual veía por YouTube que todos tenemos hermanos y que a veces tenemos que reconocer que no todos los hermanos son como nosotros quisiéramos que fuesen, pero ese hermano vino a enseñarme algo y que tenemos la oportunidad en estos tiempos de reconocernos como hermanos, de reconocer cuáles son esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y amenazas a las que nos enfrentamos con nuestro entorno para poder transformar y hacer el cambio con nosotros. Ahora, ¿cómo hacer que suceda ese cambio? Primero tenemos que reconocer cuál es el significado del cambio. Y lo segundo es hacernos amigos de las crisis y del fracaso. La crisis y el fracaso son nuestros amigos porque la crisis no es más que esa oportunidad de dar el salto, pero nos resistimos a dar ese salto, nos resistimos al cambio. Y el fracaso no es más que hacer estallido. Y en ocasiones necesitamos estallar, necesitamos, en eso de desaprender para volver a aprender, necesitamos romper el molde para saber qué queda en nosotros y sacar el máximo potencial de eso que tenemos con nosotros. Estos 2 últimos años mi entorno se ha preguntado muchas veces por qué esa actitud diferente que he asumido frente a la historia que estoy viviendo, el no dejarme llevar por la corriente de lo cotidiano. Y enloquecen cuando les digo que no es más que yo me adelanté a la crisis. O sea, enfrentarme a la crisis me permitió adelantarme a ella. Es decir, tuve la oportunidad de resistirme al cambio y allí aprender que estaba en ese escenario para darme cuenta de que tenía que afrontar el cambio y que eso me iba a permitir avanzar en mi proceso. Quizás la mejor definición de sabiduría es contribuir a lo inevitable. Contribuir a lo esperado. Darte cuenta además que eres el resultado de todo lo que decides en pensamientos, palabras y acciones, estés consciente de ello o no. Y también de aquellas decisiones que no tomas, a veces por miedo, a veces por comodidad. Quería hacerte una última pregunta, porque tenemos ya finalmente tenemos poco tiempo, pero desde el punto de vista práctico, para la audiencia de Esferas en la Radio que está hoy de aniversario, celebrando nuestro aniversario, ¿qué le puedes recomendar para aquella persona que desee, que tenga una inquietud de ser emprendedor en una situación de tanta desesperanza como Venezuela, pueda ejecutar con pasos concretos qué podemos hacer para emprender y hacernos, por supuesto, eco de todo esto que significa las personas que aparecen en nuestra vida para mostrarnos algo que de otra manera no habríamos aprendido, ni presentarnos situaciones como las que ocurren en Venezuela para hacernos crecer? Creo que el primer paso es reconocerse. Necesitamos reconocernos, necesitamos reconocer saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas. Si algo me ha llevado a creer en mi proyecto de emprendimiento es sincerar cuál ha sido mi mayor dificultad u obstáculo
y cuál es la necesidad que tiene mi entorno. Y de esa manera pude conectar lo que soy capaz de dar con aquello que las personas están esperando recibir. Lo segundo es enseña menos y aprende más. Eso tiene que ver con aprender el significado del silencio y ponerlo en práctica. Tendemos a hablar muchísimo y escuchar poco. Entonces que nos creemos capaces de decirles a todo nuestro entorno o a las personas qué es lo que deben o necesitan hacer para su bien, y respetando su proceso de evolución y aprendizaje. Cuando lo que sí debemos hacer es darnos cuenta en el reflejo de esa persona qué es lo que nosotros necesitamos aprender. Por eso aprender más. Si algo le puedo compartir y darle como aporte a los emprendedores en este país es aprendan constantemente. Primero aprender qué significa emprender. Emprender significa arrancar. Ahora es lo mismo emprender que emprender una idea de negocio. Todos los venezolanos tenemos la facultad de emprender. Tenemos la voluntad de arrancar, de salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender cómo hacerlo. Y para ello, lo que recomiendo es definitivamente reconozcamos cuál es la historia que tenemos, cuál es la historia que hemos construido, es decir, de dónde venimos, qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar. ¿Qué hacemos con las personas que de pronto tienen una expectativa de ver el resultado tangible de lo que ellos esperan como resultado? Es decir, hay personas que de pronto evalúan tus resultados con la cantidad de dinero que tú generas. O la cantidad de likes que hay en una cuenta, ¿no? O la cantidad de personas que te siguen, o la cantidad de personas que te admiran, o de pronto el carro que tienes, o de pronto las propiedades o los viajes que puedes llegar a hacer. Personas que quieren resultados concretos y que se olvidan de lo que significa el proceso y de los otros beneficios que tienen que ver con la prosperidad y la actitud hacia la prosperidad. La historia de mi entorno me ha enseñado algo claro. Personas, segmento de mercado. Personas entre 50 y 70 años comparten conmigo algo particular. Han logrado muchísimos resultados concretos y tangibles, pero no son felices. En esa respuesta encontré esa respuesta que tú me estás preguntando. Es decir, ¿qué hacer en base a la unidad de medición? El tiempo es la unidad de medición, pero definitivamente hay una energía que es capaz de moverlo todo y es el amor. ¿Qué papel juega la fuente en tu vida? La fuente soy yo. Porque si no, la fuente soy yo. Yo soy parte de esa fuente, quiero aclarar. Porque no soy más que el resultado de esa oportunidad que me dio el universo para venir al mundo y hacer algo para ayudar a mejorarlo y que podamos crecer. ¿Cómo mantenemos la conexión con la fuente? Haciendo silencio. Yo creo que el silencio es indispensable para escuchar qué es lo que la vida nos quiere decir. ¿Qué es el silencio? El silencio para mí es esa oportunidad de aquietarnos, de dejar de hablar y poder percibir con otros sentidos lo que la vida nos quiere decir. Tu mensaje final. Voy a cerrar con esa pregunta que me hiciste hace 3 años aproximadamente. ¿Cuál es mi visión de éxito? El éxito no es más que hacer rentable eso que te apasiona y trascender con ello. Gracias, Alejandro. La verdad que me siento muy orgulloso de tu proceso, de tu avance y sobre todo de darme la oportunidad de verme reflejado en ti, porque tú también eres un maestro de reflejo en mi vida. Y cuando tú comprendes que todo en la vida ocurre con un propósito y que eso te ayuda a definir cuál es tu propósito de vida también, tú te das cuenta que todo lo que ocurre en tu vida está planificado con la única intención de hacerte ver cosas que de otra manera tú no verías. Así que eso ha significado tú para mí. Y para la audiencia de Esferas en la Radio, quiero decirles que todos los que me escriben, todos los que me manifiestan su deseo de participar, aquí está abierta la oportunidad de Esferas en la Radio. Y que cada uno de los mensajes que me llega, no solamente el fin de semana, sino a lo largo de toda la semana, de la cantidad de seguidores que hemos desarrollado porque admiran y quieren nuestro trabajo y que han encontrado allí herramientas importantes, yo quiero simplemente darle gracias. La energía más poderosa es la energía del amor. La segunda energía más poderosa es la energía de la gratitud, cuando la actitud se convierte en algo que realmente nos permite avanzar para alcanzar resultados y ayudar a otros a hacerlo también. La producción de este espacio estuvo bajo la responsabilidad de la división audiovisual del Grupo Esferas. Todos estuvieron bajo la conducción de quien les habla, Alejandro Ordóñez. Hoy estuvo como invitado especial Wildy Rivero. Diseña un inventario de tus momentos memorables, de tus bendiciones. Impregna a las personas de momentos inolvidables, que cuando te recuerden bendigan haberte conocido.
Recuerda que donde quiera que estés encontrarás lo que sales a buscar. Si buscas un milagro en tu vida, conviértete en uno de ellos. Reconoce las señales que la vida te suministra con cada evento, con cada persona, con cada situación vivida. Puede ser a través de una película, una entrevista, un libro, señales que te revelan con claridad si estás en el camino correcto y lo confirmas cuando estás en paz. Siembra lo mejor de ti, consciente que por ley de causa y efecto recogerás lo sembrado, pero no de la persona en quien lo sembraste, sino cuando menos lo esperes y más lo necesites. Nos escuchamos el próximo fin de semana. La división audiovisual del Grupo Esferas presentó Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez.